golpea y baja, y entonces la sombra, el punto de sombra, el vértice de sombra estaba acá. La sombra del vértice. ¿No? Entonces descubríamos que si el elemento vertical, todos los rayos de sombra pasan por todos los puntitos de la misma línea, pero están contenidos en esta proyección, visto desde el lado. Por lo tanto, la sombra de la arista era esa. La sombra de la arista, esa que contiene el punto del vértice, era esa de acá. ¿Sí o no? Esto refleja estos conceptos que son importantes para arriba. Lo mismo pasa con esta de acá atrás. Yo trazo todos los elementos, primero pega, golpea y levanta. ¿Sí? Levanta por aquí, ¿no? Entonces significa que la sombra de esta arista que está atrás es así, y bueno, está detrás no veo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me sigue de este punto? Me sigue el punto trasero, este de acá. Hago lo mismo. Proyecto en la proyección del rayo en planta, proyecto en la proyección del rayo del sol, del rayo sombra. ¿Sí? Ahí le encuentro. ¿Qué me tenía que dar entonces? Significa que esto más esto más esto son las proyecciones de esa arista. Por lo tanto, todo eso son. ¿Vamos a ver? Entonces, conceptualmente, ¿qué es la sombra? La sombra es la proyección de dos rayos, que son el mismo rayo en realidad, dividido en dos componentes. Un componente elevado en tres dimensiones, en la dimensión aire, y un componente en la dimensión piso. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, yo puedo conjugar la sombra. Cuando hacemos perspectiva, más o menos, no importa, pasa exactamente lo mismo, ¿no? La única diferencia es que acá empezamos a ver la situación así. ¿Cómo hacíamos esta discriminación? La hacíamos de la misma forma. Tenemos un rayo de plata, como antes tenía 45 grados, el cuerpo está paralelo a mí. Ahora el cuerpo no está paralelo a mí. ¿Por qué? Porque yo todo como observador no estoy viendo el objeto así, estoy viendo así, en la perspectiva, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, este rayo, que es así, ahora vamos a andar. Puede ser inclinado, sí, acá sí no podemos tomar la licencia de cambiar los ángulos del rayo. Pero por ahora lo vamos a hacer así, porque yo necesito que entiendan, reflejen el concepto amplio. ¿Sí? Y tenemos a este rayo en elevación, que tendría 0 grados, otro rayo en elevación, que si esto era 30 y 30, lo hacemos a 45 por cuestión, así, 45, por cuestión de conveniencia, para que no me coincidan los ángulos. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero básicamente lo mismo. Rayo en planta, rayo en elevación. Rayo en planta, rayo en elevación. ¿Sí? ¿De dónde vienen los rayos en planta y los rayos en elevación? Pregunta, vienen de algún lugar en particular, vienen del sol, vienen gráficamente hablando. ¿De dónde vendrían? Del infinito. ¿Ya? Porque son todos paralelos. Por lo tanto, geométricamente, dos ya son paralelos, se juntan en el infinito. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo mismo. Trazamos acá un rayo en planta para el punto este, sacamos la discriminación esta de separación de luz sombra, que es esa, ¿no? En este caso, trazamos para este punto, que es el punto que me interesa encontrar, sombra, para después encontrar todos los puntos que vienen abajo de ese, hacíamos el rayo en planta contra el rayo de elevación. Cuando se juntan los dos, ahí tengo la sombra de ese vértice, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo que hacer de cada uno de estos puntitos, sería así, toda esta línea se convierte en la sombra del arista. ¿Qué? Lo mismo con este. Rayo de plata, rayo de elevación. Me da este punto, me da acá, por lo tanto, la sombra de esta arista es esa que dice paralelo. ¿Qué? Y lo mismo pasa con este puntito de acá. Y lo mismo pasa con este puntito de acá. No sé, ya estaba la sombra del punto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Analicen esto conceptualmente, el recorrido que estamos viendo desde el semestre pasado. ¿Por qué hago esto? Porque ahora lo más importante de esto es que
importante. ¿Por qué están en el infinito? Porque yo hago líneas paralelas para encontrar las posiciones, la conjugación esa de radio blanco y radio generación, hago líneas paralelas entre sí, por lo tanto, sí o sí están en el infinito. ¿Estamos bien? Pero en la perspectiva, ya conozco el infinito. Ya conozco dónde puede estar el infinito. ¿Dónde puede estar el infinito? No. O sea, entre la cepa. Ah, ¿cómo era? Sí lo dijo. En la línea de horizonte. Era eso. Ajá. Sí, porque la línea de horizonte me determina la separación entre el piso y el aire. ¿Sí? Entonces, como ya conozco dónde puede estar el infinito, por esa línea, puedo generar un sol más real. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque en realidad, cualquier punto de luz tira rayos de manera omnisciente, se dice, omnilumínica, no me acuerdo, omni algo, donde tiene rayos por todos lados. Omnidireccional. ¿Qué significa que tiene rayos por todos lados? No solamente los rayos son acá, como representado la lejanía del punto de luz. Al estar representando la lejanía del punto de luz, dos líneas que no sean paralelas en el infinito, cuando lleguen acá van a ser extremadamente abiertas, ¿me entiendes? Por lo tanto, no podemos manejar de esa manera. Por eso, no paralela. ¿Me siguen acá? Sí. Pero cuando yo conozco el punto focal, por ejemplo, ese foco tiene rayos por todos lados. No tiene rayos en paralelo. ¿Por qué un foco? Es un punto focal, no puede tirar rayos paralelos entre sí. Tira rayos de manera omnidireccional, para todos lados. ¿Estamos? Y eso es lo que pasa con el sol. Nada más que está tan lejos que percibimos esos rayos como paralelos. ¿Sí? Está tan casi, como digo, está en el infinito, está no sé cuántos miles de kilómetros, pero está tan lejos que la dispersión angular que hay entre rayo y rayo es mínima. Es de 0,00 ángulo. ¿Se entiende? Entonces, esa física y esa geometría de ese objeto particular me determina que si yo conozco la posición del Sol y la ubico dentro de mi infinito conocido, puedo hacer que esa proyección de luz y sombra sea más real. ¿Sí? Entonces, ejemplo particular. Yo no voy a hacer el método de la proyección de la perspectiva, y mucho menos lo voy a hacer como si ya hubiera estado así. Sí, voy a poner acá mi línea de horizonte, que es la que me interesa, en este caso. ¿Sí? Entonces, si mi línea de horizonte anda por ahí, yo tengo un elemento vertical, un punto P acá, ¿sí? Y ese punto P ahí está sostenido por una lámina, ¿sí? Tiene esa altura el punto P. Si yo ubico el Sol en algún lugar conocido, tengo que tener esta condición, tengo que recrear esta condición para esa elevación en el plano. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, si yo digo que el Sol anda por acá, ¿estoy cierto o no? ¿Sí, no? El cielo que divide el piso del cielo, ahí está el Sol. ¿No? Si yo digo que el Sol está por ahí, porque ese es un poco más corto, si no. Está por el piso. Si yo digo que el Sol está ahí, el Sol ese va a tirar un rayo que ¿dónde estaría? ¿Ah? Vuelvo a eso. Ese concepto, rayo en elevación, rayo en plano. Ese Sol, ¿dónde tiraría un rayo? Cielo, ¿no es cierto? Pero yo necesito la proyección de ese otro rayo. Porque ese rayo ya está en el piso. ¿Y dónde estaría si no está ahí? En el infinito. ¿Dónde estaría la proyección de ese Sol en el infinito? En la línea del Sol, porque esto me define a mí el infinito mío. ¿Sí? Entonces, aquí va a estar el Sol en elevación y en proyección va a estar el Sol en plano. ¿Se entiende? ¿Cómo? Entonces, si yo tengo que sacar la sombra del punto P que tiene esa altura con respecto al piso, ¿cómo? Lo mismo que hago acá. ¿Cómo sería?
tengo que sacar un radio de elevación. ¿De dónde saldría el radio de elevación? Del Sol en elevación. ¿Ya? Entonces trazo un radio, el Sol en elevación, ¿hasta qué punto? ¿De arriba o de abajo? El de arriba. El de arriba porque es el punto que está elevado, ¿no? Entonces trazo un radio acá, que pase por el centro. En algún lugar va a estar, va a pegar por acá en el piso. ¿Dónde? Porque es la proyección de ese radio de elevación. Y la proyección de ese radio de elevación, ¿de dónde sale? Sí, acá el infinito de la línea del Sol. ¿De dónde sale? Del Sol que está en el infinito. ¿Cuál es? Ahí. ¿Cuál es? Ya es este. Es este, ahora ¿cómo es este? ¿De dónde sale el rayo blanco? Del Sol que está en el infinito. Ese Sol que está en el infinito, ¿dónde está? Sol en plata. El sol en plata. Claro, ¿dónde está? Físicamente. ¿Ah? En la línea de horizonte. No en el piso. En la línea de horizonte, que bueno, sí está bien el piso. Pero el piso viene acá. Y este no es el horizonte. ¿Sí? Entonces, ya aquí tengo que sacar la proyección de ese lado de elevación. ¿A dónde? ¿Haciendo qué? Para encontrar la posición de ese punto, la sombra del punto. Abajo, ¿pero dónde? ¿Dónde? Donde proyecta ese punto en el piso. Porque el rayo implanta la proyección de punto en el piso. El rayo de elevación con ese punto. El rayo implanta la proyección de ese punto en el piso. Conceptualmente, chicos, es el mismo entonces. No hay diferencia con la metodología que estamos viendo ahora, que estamos viendo antes. O sea, hay diferencia porque las líneas allá son paralelas porque este mismo Sol está en el infinito. Pero acá ya conozco la posición del Sol en el infinito. Pero conceptualmente las sombras se manejan de la misma manera. Por lo tanto, todos los procesos de sombra son iguales. ¿Sí? Sobre todo cuando veo cosas que proyectan sobre otros, que se fueran que decían que eran paralelas porque se paralelas, bla, bla, todo se respeta de la misma manera. La única diferencia es que un Sol en elevación que pasa por un punto elevado y un Sol en plano que pasa por el punto proyectado de ese punto elevado en el piso, o en la plataforma, o en donde sea. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces, si yo hago eso que estoy diciendo, tengo que hacer un radio que pasa por acá. ¿Qué no? ¿Dónde va a estar el punto de sombra? Donde lo se corta. Entonces, este puntito de acá es la sombra del pie. ¿Sí? Y si fuese una lista vertical, este puntito que anda por acá, este puntito que anda por acá, ese puntito que anda por acá, pegarían. ¿Sí ven? Por lo tanto, el elemento vertical, si esto es el elemento vertical, la sombra del elemento vertical se es. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Esa es una posibilidad que me está diciendo algo. Si el Sol está hacia arriba de la línea del horizonte, la sombra da hacia abajo del objeto. ¿Se entiende? Vale. Si el Sol está, el Sol en elevación, está ubicado hacia arriba del objeto, hacia arriba de la línea del horizonte, la sombra va para abajo. ¿Estamos ahí? ¿Qué pasa si yo la pongo acá y lo hago más cortito? ¿Qué significa hacerlo más cortito hasta acá? Piensen, imagínense el Sol más cortito ahí en el horizonte. ¿Qué significa? ¿Ah? Sin miedo, ¿no? Más cortito se hace, más en el horizonte se acerca. Por tanto, ¿qué va a pasar con el sombra? Más larga se va a hacer. ¿Sí? Entonces, veamos por qué. Y en este caso particular, gráficamente tomamos una serie de consideraciones. Esta altura, yo tengo el Sol, nunca tiene que ser igual o menor que la altura total del objeto. Porque si la altura es igual a la del objeto, las dos líneas son paralelas. ¿Y dónde se juntan esas dos líneas? En el infinito. Tanto de una sombra infinita acá.
¿Se entiende? Por lo tanto, tiene que ser lo suficientemente elevado como para yo encontrar el punto de sombra. ¿Sí? Y si es más chiquito todavía, digamos, si la distancia sería así, claro, menos. O sea, la sombra también va a ser infinita. ¿Sí? Entonces, tengo que tomar el cálculo de que el sol, el mismo acá, sea lo suficientemente alto como para poder encontrar la sombra dentro del papel, por lo menos. ¿Se entiende? Entonces, si yo lo tengo ahí, ¿cómo entonces? Tengo acá SP y esto es SE. ¿Cómo hago? Dando cuenta que solo existe más. Lo dice ya. ¿Cómo hago? Lo mismo. Hago lo mismo. ¿Ah? Sol en planta, sol en elevación, punto P en elevado. Sol en planta, punto en la proyección del piso. Aquí me da la sombra de P. Y esto sería la lista de palito de sombra. ¿Claro? Si esto fuese un punto. ¿Sí? ¿Qué conclusión sacan de los dos elementos, de las dos posiciones del Sol? Una conclusión importante, sí. ¿Qué otra conclusión? Dependiendo del lado en que se ubique, va a ser para dónde va a tirar la sombra. Segunda conclusión importante, teniendo en cuenta lo siguiente. Si el Sol está a la derecha, la sombra va hacia la izquierda. Si el Sol está a la izquierda, la sombra va hacia la derecha. Esas conclusiones son importantes, ¿sabes? Porque ubican a dónde tiene que ser sombra. ¿Se entiende? Y la tercera consideración importante es que si el Sol está para arriba de la línea de horizonte, la sombra va para abajo de la derecha. O sea, si ustedes ven la sombra de este elemento, ¿sí? Estoy mirando la sombra de este elemento, si el Sol está para arriba, significa que el Sol está acá, ¿no? Y esto tira la sombra para acá. Está para ustedes la sombra, digo. ¿Entienden? Sí. Esas tres consideraciones son importantes porque me ubican a mí, respecto del objeto, hacia dónde tiene que ir la sombra. Entonces, una vez que me den un ejercicio, si el Sol está allá, yo ya sé dónde va a ir la sombra. Después será condición mía saber sacar los nombres, pero más o menos voy a saber dónde va la sombra. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué pasa si yo quiero hacer la sombra para atrás? O sea, quiero que la sombra vaya para acá. Con respecto a ustedes, ¿no? ¿Dónde tendría que estar el Sol? ¿Ah? Más o menos. Para abajo de la línea de tierra se representa el Sol que está atrás mío. Mirando igual que ustedes, sería ese Sol que dibujo yo ahí, estaría allá. Y el Sol que yo quiero que esté atrás se dibuja para abajo de la línea de tierra. ¿Sí? Entonces, ahí ya no hace falta consideraciones de ancho largo porque se conjuga de otra manera. Vamos a ver qué sucede cuando yo hago el Sol desde acá hacia acá. ¿No? Siempre que va a ser el Sol de elevación y el que está en la línea izquierda va a ser el Sol de plano. Siempre. ¿Sí? ¿Y ahora cómo hago? Tengo que hacer lo mismo. Sol en elevación, Sol en elevación, punto en elevación, Sol en planta, proyección en el piso. Entonces, ¿qué hago? De P, Sol en elevación, de proyección del P, Sol en planta. ¿Cómo se usa? Aquí, ¿no? Entonces ahí está la sombra de P en este caso. Y si fuese un palito, la sombra de P sería esa. ¿Qué conclusión saca? Que si trabajo desde el mismo lado no se me Sin importa el lado en este caso, pero si la sombra va abajo, si el Sol está para abajo, o sea, atrás mío, o atrás del objeto, la sombra va hacia adelante. ¿Sí? Hacia adelante del objeto. ¿Va? Para el lado del Sol, del horizonte. ¿Sí? Y si está del otro lado, aunque me ocurre nada, otra conclusión importante. Estoy acá, el Sol en elevación y este es el Sol en plano. ¿No? Hago lo mismo, elevación, con punto de elevación, planta, con punto en plano. Es ese tipo. ¿Claro? Si fuese un palito que tira sombra, sería esa razón. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre esta sombra y esta sombra? El largo. ¿Por qué? Porque el Sol, en este caso,
está más abajo, que significa que está más arriba, en realidad. ¿Sí? Es como esta parte. Este sol, ahora esto he hecho lo mismo. Lo cierto, lo voy a hacer más cortito, más abajo lo hago, más oculto está, digamos, más cercano al horizonte. En este caso particular, cuando esté más cercano al horizonte, lo llevamos acá. Por lo tanto, cuando esté más cerca del horizonte, la sombra va a ser más larga. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Cuando está más cerca del horizonte, la sombra se hace más larga. ¿Sí? Más arriba o abajo, más corta se hace. ¿Se entiende más el proceso? ¿Sí? Bueno, veamos ahora básicamente cómo cubrir. Tenemos acá el horizonte, no voy a utilizar el método del cubo, que ya se supone que ya usamos. Pero si le buscamos el punto, acá tenemos el punto de fuga, no es el punto del sol, el sol es el aire, ¿verdad? Algún tipo para eso. ¿Y qué estamos viendo? ¿Hacia dónde me conviene hacer la sombra del cubito? Hacia la derecha. ¿Sí? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Ah? Hacia abajo. Sí, más fuerte, no escucho claro que lo gritan. La sombra ¿Sí puedo hacerlo? ¿Me importa? ¿A dónde me conviene que quede la sombra? ¿Para allá? Para allá. Dijimos que estaba para allá, ¿no es cierto? A la derecha. Si yo tengo la sombra a la derecha, esta a la derecha, esta a la derecha. ¿No? Este tiene la sombra para allá y este tiene la sombra para allá. ¿Sí? Entonces son opuestos. Entonces, si yo tengo el sol a la derecha, yo tengo la sombra así, va para abajo, así, va para arriba. ¿Claro? Entonces son conclusiones que tienen que sacar de ese esquema tan simple que me dictamina todo sobre la sombra. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde me conviene que vaya la sombra? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Por qué hacia atrás? Pregunta, ¿no? ¿Sí? Para mí hacia adelante. ¿Ah? Para mí para adelante. Para vos para adelante, para vos para atrás. ¿Por qué para atrás? Porque siento que se ve mejor la figura del cubo, no se ve tan agarrada. No tiene nada que ver con la figura, ¿no? No sé, pero para atrás. Porque lo tiene ganas de hacer para atrás. ¿Por qué me decís que para adelante? Para adelante porque se ve más la sombra para atrás, como que se juntan mucho las líneas. ¿Sí? Es una posición, puede ser. En la perspectiva, no hay una restricción normativa que me diga hacia dónde tengo que hacer la sombra. Es una decisión en función del objeto que yo quiero analizar con su sombra. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, un cubito tiene cero complejidad, o sea, 0,0001 de complejidad. Hacerlo para arriba o para adelante es indistinto. Yo lo voy a hacer para los dos lados para que veamos qué diferencia hay entre uno y otro. ¿Sí? Lo voy a hacer con distinto color para que veamos la diferencia verdadera. Entonces, vamos a plantear el sol para atrás, arrancamos para allá y después arrancamos para allá. ¿Verdad? Siempre, mientras más acá esté el sol, siempre la sombra se va a ir yendo para acá, ¿no? En el caso de la otra. Y mientras para acá se va el sol, para arriba, la sombra se va yendo más para allá, se va corriendo así. ¿Sí? Y en este caso, si lo traigo para acá, se va corriendo así. ¿Se entiende? Esa diversidad angular lo que da. ¿Sí? Entonces, para hacerlo hacia esta dirección, ¿qué consideración tenemos que tener? No sé, yo lo voy a plantear por acá y voy a hacer una sombra que esté por ahí. Un sol en elevación que esté por acá. Y esto un sol en planta. ¿Ya? Si el sol está, ahora eso sí me interesa que lo vean bien clarito, lo voy a hacer con el ejemplo. Si el sol está para abajo, si el sol en elevación está para abajo, significa para ustedes que el sol está con respecto al objeto para allá. ¿No? En este caso estaría desde acá apuntando hacia allá. ¿No? Por más que esto esté para acá, ¿no? Está apuntando para acá porque la sombra va para aquí. ¿Sí? Entonces, si está el sol apuntando para acá, hagan de cuenta que este es el cubo. ¿Qué cara está en el sol y qué cara está en sombra?
Esta cara está en luz o en sombra. En luz. Porque esta distancia es mayor a este lado. A esta altura. ¿Sí? Entonces, esta cara está en luz. Esta cara, que es la que está adelante, ¿está en luz o está en sombra? Miren. Está en luz. Esta cara está acá. Esa cara. ¿Está en luz o está en sombra? En luz. Esta cara, que sería la que está acá, está en luz o en sombra. Está en sombra. Y la de atrás está en sombra. Por lo tanto, sé cómo sacar la separatez de luz y sombra. ¿Claro? ¿Cuáles son? Esa y esa. Parecido al ejercicio que. ¿Sí? Para este caso particular, la sombra va para ahí. ¿Sí? Entonces, ahí sí podemos empezar a ver qué es la sombra. Primer punto de este vértice. Este vértice viene acá y la proyección de ese vértice viene acá. Ahí tengo el punto de sombra. ¿Claro? Por lo tanto, la sombra de este elemento está ahí. Consideración particular. Toda sombra de elemento vertical va hacia el punto del sol, hacia el sol en planta. Como toda sombra de elemento vertical sigue la dirección del rayo en planta. Es lo mismo. ¿No? Porque esto es un rayo en planta. ¿Sí? Vean, vayan haciendo esa analogía para ver que es igual la situación. ¿Sí? Saco el otro puntito que tengo que sacar, que es el punto de acá. También de aquí, vamos a ver ordenadamente. De aquí va el sol en planta, el sol en elevación, la proyección que está en el piso, el sol en planta. Ahí tengo los animales. Entonces, saquemos un poquito. Ahí. ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo que entre este punto y este punto está esa arista, ¿no? Que es la arista vertical, la horizontal, esa que está ahí arriba, tiene esa posición. ¿Qué tiene que pasar con la vista? Lo que pasa allá, ¿no? ¿Qué pasa acá con la vista? La sombra de la vista es paralela a la vista. ¿Qué no? Y acá pasa lo mismo. ¿O no pasa lo mismo? Si yo te digo que sí pasa, porque las dos tienen que ir como para el punto de fuga. tienen que ir para el punto de fuga, porque ahí yo estoy diciendo que son paralelas entre sí, aunque no las vea paralelas entre sí. Esta línea es paralela a esta porque se juntan las dos en el punto de fuga. Si no pasa eso, no pasa aquello. Entonces, si ahí pasa, acá también tiene que pasar. ¿Qué significa esto? Que lo que yo hacía cumplir acá con el paradigma, digamos, con el paradigma, ¿no? Que el rayo, los elementos verticales, sus sombras horizontales del rayo planta, y los elementos horizontales, sus sombras paralelas, acá pasa lo mismo. Nada más que no lo veo paralela, ¿por qué? Porque el paralelismo en la profundidad se junta en el punto puro. Pero vamos a ver qué pasa con esta paralela. ¿Sí? ¿Cómo tengo que hacer? El mismo caso. De aquí tengo que ir acá y de acá tengo que ir allá. Me va a dar ahí el puntito de acá. ¿Ya? ¿Qué tiene que pasar con ese puntito? Cuando yo dibuje esta línea ¿cómo tiene que ser? Paralela a esta. ¿Es paralela? Sí. Porque cumple lo mismo que cumple allá. Porque esta línea también es paralela a esta de acá. También es paralela a esta. No lo veo, la dibujamos más porque tiene que ser paralela. ¿Sí? Eso significa que todos los postulados que yo planteo allá también se cumplen acá. De otra manera, pero se cumplen igual. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que los paralelismos en un punto de fuga, ¿no? De cómo ven que pasan dos puntos de fuga paralelos. En un punto de fuga, los paralelismos que van al punto de fuga son paralelos porque van al mismo punto de fuga, aunque no la veamos paralela.
Yo como le vi el tren, la vi entre siempre paralela. Pero yo no lo veo paralela. Paralela, si no se descarrilaría el tren, no es lo mismo. ¿Sí? Conceptualmente hablando. ¿Ah? La sombra del elemento es esto. Y esto es sombra propia. ¿No? Sería sombra agotada. ¿No? Ahí. ¿Estamos? Entonces aquí me está pasando lo que está pasando acá. La sombra del elemento va para atrás. La sombra de todo ese elemento va para atrás. ¿Sí? Va en esa dirección, no para atrás. En esa dirección. ¿Qué pasa si hacemos lo que dice, ¿cómo se llama? Valentina. Valentina. ¿Qué pasa si hacemos lo que dice Valentina acá? Hagamos el sol de este lado, pero para arriba. O sea, significa que el sol de este lado para arriba va a estar acá con respecto al objeto. ¿No? ¿Qué sé yo? Por acá lo hago. Y lo hago alto. ¿Por qué? Porque quiero que la sombra sea chica. Si yo lo hago bajo, la sombra va a ser más larga, ¿no? Entonces, este va a ser el sol en planta y este va a ser el sol en elevación. ¿Estamos? Ahora tengo otro problema. Como el sol está en otra posición, o sea, ahora el sol está aquí, ¿no? Con respecto a ese objeto, esta cara está en luz. Sí. Esta cara está en luz. Sí. Esta cara está en luz. No. No. Esta cara está en luz. No. No. Por lo tanto, tengo otras separatrices de luz, no las mismas. ¿Sí? Ya no va a ser igualito que aquel. Entonces tengo esta, esa y esa. La sombra impacta de otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? Entonces, vamos a hacer chicos los sombras. Tengo que hacer lo mismo, ¿cierto? En este punto, sobre la elevación, paso por ahí. En este punto, sobre la planta, paso por acá. Ahí me da el rayo de la sombra de ese vértice, de ese vértice. Por tanto, la línea está acá. Porque se cumple lo mismo que se cumplía antes, ¿no? La sombra del elemento vertical es en dirección del sol en planta. Ay, he hecho más caro. No, sí. ¿Ya? ¿Sí? Lo que pasa es que se superponen estas dos y he hecho más. Pero es lo mismo. ¿Sí? Con esto. ¿Estamos? Sigo. Este puntito. Sobre planta, que pase por ese puntito. Sobre la elevación, que pase por ese puntito. ¿No? ¿Estamos bien? Cuando yo dibujo esta línea, ¿qué tiene que pasar con esa línea? Tiene que ser recta. Paralela. Puta madre, ¿qué tiene que pasar con esa lista? Tiene Con que esa ser sombra, paralela. mejor dicho. ¿Ah? Tiene que ser paralela. Aquí. ¿A cuál? A ese. Ajá. No me da no tengo precisión, como ustedes sí le da con regla de 4, ¿no? Pero esta y esta tiene que ser paralela. ¿Sí? Vamos a hacer el sombra del tercer y último punto que está faltando. Y de aquí para allá. Y de aquí voy para acá. Y de aquí. ¿No? Entonces yo tiro la línea por ahí. ¿Qué tiene que pasar con esa sombra? Tiene que ser paralela a su misma arista. Pero, como el paralelismo están dados en el punto de fuga, tiene que ir al mismo punto de fuga. ¿Estamos? ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Y la sombra del elemento vertical va en dirección de la planta, que es la que por acá. Por lo tanto, todo eso es la sombra arrojada y esto se ve en sombra propia. ¿Se entendió la diferencia entre uno y otro? Si esto fuese hecho al revés, es lo mismo en opuesto. Porque la mecánica es la misma siempre. ¿Vamos ahí? ¿Y qué hora es? ¿Ah?
¿Traéis ahí? 10 minutitos descansando. ¿Sí? Y es power ejercicio que tienen que hacer. ¿Ah? ¿Están en este tiempo, no?